Bueno, vamos a contar la historia de manera divertida, como hace el profe Lázari. Bueno, vamos a hablar de un personaje verdaderamente legendario y poco conocido, ¿no? En la historia uno aprende que hay personajes que hacen algo en su vida, que es una pequeña anécdota, pero es la que los deposita en la historia. Mariquita Sánchez de Thompson, lo hemos dicho aquí varias veces, la recordamos porque en su casa se tocó por primera vez el himno nacional y sin embargo fue una mujer extraordinaria que creó la Asociación de Beneficencia, la Asociación Filarmónica, fue la primera mujer que participó de las discusiones políticas a tal punto que Bernardino Rivadavia dijo que charlar con ella es como charlar con un hombre, es tan inteligente. Ay, no. Esas frases de hace 2 siglos y algo. Vicente López y Planes, un hombre que fue presidente de la República después de Rivadavia, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires después de Rosas y firmó el Acuerdo de San Nicolás, sin embargo lo recordamos porque escribió el himno. Claro. Y con Luis Sáenz Peña, de quien vamos a hablar hoy recordando su fallecimiento en 1907, pasa algo parecido. Un hombre entroncado en las más, rancias familias de abolengo de la época colonial, un hombre que fue abogado, que vivió sus primeros años en los tiempos de, sus primeros años activos en los tiempos de Juan Manuel de Rosas, y que tiene una relación muy interesante con otros dos argentinos que son Bartolomé Mitre y Bernardo de Irigoyen. ¿Por qué? Porque los tres nacieron a lo largo de 13 meses, en 1821 y 1822. Y los tres murieron en 13 meses entre 1906 y 1907 a una edad importante, 85 años para la época, longevo, claro. Era una enormidad. La cuestión es que este hombre en realidad hizo política porque cuando se abre la política argentina, se sanciona la Constitución Nacional, se sancionan las constituciones provinciales, en general, todos aquellos que eran profesionales, que eran muy pocos. Pensemos que en la Argentina se recibían 6, 7 abogados al año en las dos universidades, en Córdoba. Al año, claro. Entonces, este hombre que era abogado hace una carrera en los tiempos, sobre todo, que Buenos Aires está separada de la Confederación, es decir, entre 1852 y 1861, fue diputado, fue presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y después va a tener una larguísima trayectoria como profesional de las leyes, como juez, y va a llegar a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que para distinguir a la provincia de Buenos Aires de la Nación tiene Corte Suprema y la provincia tiene Suprema Corte. Es una soncera, pero están al revés. Así que cuando uno Nación Suprema Corte Corte Suprema y la provincia Suprema Corte, que es la heredera de la vieja Real Audiencia Colonial. Ustedes saben que en La Plata están todos los archivos judiciales de la época colonial, una verdadera joyita de la que es heredera la provincia de Buenos Aires, no la República. Una curiosidad. Bueno, la cuestión es que este hombre, hay una crisis fenomenal en 1890, una crisis bursátil, financiera. Tuvimos problema para pagar la deuda pública. ¿Pueden creerlo ustedes? 1890, sí. Una cosa extraña, que nunca más se volvió a repetir. Faltaban dólares, bueno, en aquel tiempo faltaban libras. Bueno, la cuestión es que se produce esa crisis, renuncia el presidente Juárez Celman, asume el presidente Pellegrini, el gran líder de ese momento, que era Julio Argentino Roca, hace una alianza con Pellegrini para que la crisis no se desborde, lo logran, por eso a Carlos Pellegrini se lo recuerda como el piloto de tormentas, porque dijo dos frases que pasaron a la historia. La primera es que en medio de la tormenta no hay que hacer las cosas bien, hay que sacar la nave del medio de la tormenta. Es decir, primero después vemos cómo hacemos, ¿no? Y la segunda fue que la Argentina estaba condenada al éxito perpetuo. Así que dijo Duhalde no hizo más que repetir una frase de Carlos Pellegrini en contextos parecidos, aunque no fue
recibido de la misma manera. A Pellegrini lo vieron como el líder que iba a sacar al país adelante, y a Duhalde, ¿se acuerdan ustedes los cascotazos que le cayeron por esa frase? Bueno, cuestiones de los pueblos y sus tiempos. En 1891 se empieza a armar el ambiente electoral, porque hay elecciones en 1892 para presidente de la República, y sale la fórmula imbatible. Bartolomé Mitre y Bernardo de Irigoyen, es decir, 2 de los 3 del triángulo. Entonces, era la pérdida del poder para el Partido Autonomista Nacional, porque era la Unión Cívica la que hacía esas candidaturas. Roca, que era muy vivo, lo va a ver a Mitre y le dice: usted no puede ser presidente de una parte de los argentinos, así que nosotros lo apoyamos a usted también. En realidad lo vamos a apoyar porque si nosotros vamos a elecciones perdemos. Claro. Preferimos subirnos al carro de la victoria, aunque sea en el vagón de atrás, claro, pero vamos al triunfo. Alem, que era otro de los líderes de la Unión Cívica, pronunció la frase más impolítica de la historia argentina y que sigue siendo la bandera de los radicales, que es: la Unión Cívica se rompe pero no se dobla. Claro. Cuando la política en realidad es toda la flexibilidad posible. Bueno, totalmente. Son esas cosas, la famosa intransigencia radical. Entonces Mitre se deprime porque ya no iba a ser el candidato de todos, iba a ser el candidato de una parte. Claro. Renuncia a su candidatura. Entonces ahí se descubre que el genio político de Roca hizo eso básicamente para lograr la fractura de la Unión Cívica y que el presidente no fuera Bartolomé Mitre. Entonces aparece dentro del Partido Autonomista Nacional, el Partido Conservador, la candidatura de Roque Sáenz Peña, un abogado espléndido, un tipo verdaderamente una luminaria que ha habido congresos panamericanos, conocido en todo el continente, y Roca, que eran los modernistas, eran los que querían tirar por la ventana a los viejos del Partido Conservador, entre ellos a Roca y a Pellegrini. Entonces ahí Roca decide: ¿cómo hacemos para frenar a este hombre? El prestigio que tiene nos lleva puesto también. Entonces lo van a ver al padre de Roque Sáenz Peña, don Luis Sáenz Peña, que tenían una relación que había tenido una fisura grave en la década de 1870, porque Roque Sáenz Peña le presenta su novia al padre, y el padre se pone pálido, empieza a temblar, se van al escritorio y se escuchan los gritos: no te vas a poder casar con esa mujer, pero ¿y quién sos vos para...? ¿Por qué no me puedo casar con ella? Porque es hija mía, Roque, porque Entonces fue terrible. Roque se había enamorado de la hija de una vecina con la que su padre había tenido un entuerto con la madre. Pero ni en las novelas, bueno, sí, en las novelas pasan esas cosas. En la novela mexicana pasa. Las novelas copian la realidad. Roque, bueno, la pasó muy mal. Esa relación quedó trastocada. Pero sí. Cuando él quiso casarse, ¿ya habían noviado? No tenemos idea, no nos metemos en la vida privada de nuestros próceres. Ay, dale, profe, cuente. No, bueno, que no. ¿Cómo no nos vamos a meter en la vida privada si es lo único que nos interesa? Eran novios, pero como correspondía a la presión social, rompieron la relación. Roque tiene una larga soltería de 10 años más. ¿Pero y después se casa. Y suponemos que sí. Por eso, a tal punto fue que ¿habían qué? Roque... Chapado. Sí. Pero chapado se habían dado unos besos. Claro. Para esos tiempos era una barbaridad. Era eso mucho. no se hacía. O sea, ahí se esperaba hasta el casamiento para mantener... Todo. Mentira. Mentira, sí, por eso. La cuestión es que Roque queda tan golpeado por ese episodio que se anota en el ejército peruano para morir heroicamente. Después no lo matan y se olvidó. Bueno, era gente de honor, gente romántica, ¿no? Déjate. Bueno. Que ello era morir y ni siquiera lo mataron. Claro, pobre hombre, le fue mal en todo. Claro. Ahora se toma un Fernet. La cuestión es que Roque, candidato a presidente, y entonces Roca lo va a ver al padre, que era presidente de la Suprema Corte de Justicia, y le dice: necesitamos para salir de la crisis un hombre templado como usted, un hombre con experiencia, un hombre... Roca, después de esta visita, en la cual lo elogia desmedidamente, dice: fue mi mayor hipocresía en la vida. Porque dice, no tenía ninguna de esas virtudes. Pero si lo poníamos al padre, el hijo se bajaba de la candidatura. Claro, el padre aceptó, se bajó de la candidatura Roque. Roca ahí tuvo algo profético. Para convencerlo a don Luis dijo: quédese tranquilo,
que Roque más adelante va a ser presidente. Y lo fue. Claro. Muchos La años ley del voto es de Roque. de Roque, sí, es 1912. Esto es 1892. Gana la presidencia y pasó algo que no volvió a pasar nunca. Algunos manipularon a alguien para ser presidente con la intención de manejarlo. Entre Pellegrini, Roca y Mitre dijeron, a don Luis lo manejamos como si fuera un cochecito. Títere. Bueno, todo presidente se convierte en presidente. Sí. Y entonces armó un gran lío y terminó renunciando en el 95, después de un gran lío político, con una frasecita del libro de Job. Es decir, el libro del doliente, en el que él expresa todo el dolor porque lo traicionaron hasta sus propios hijos. Se retiró de la vida política y murió un día como hoy, 4 de diciembre en 1907, un hombre de una gran barba y un hombre que, terminó siendo uno de los primeros presidentes argentinos que renunciaron y que tiene una callecita ahí que te lleva al Departamento Central de Policía. No sé si tendrá algo que ver, pero ténganlo en cuenta. Luis Espeña, claro, porque después está Roque, que es la diagonal. Roque es la diagonal, Luis es... Y la estación de subte, ¿no? También la estación de subte